El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias de Cristo. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2:17. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Romanos 16:16. La iglesia de Cristo enseña, edificados sobre el fundamento de profetas y apóstoles. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 16. Cristo mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas
tenemos que edificarnos sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios capítulo 2, versículos del 19 al 22. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, escribe esta carta a los Efesios, a la iglesia de Cristo, de los santos y fieles amados de Dios que se encontraban en Éfeso. El apóstol Pablo también era profeta. Había entonces en la iglesia de Cristo que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo el apóstol Pablo. Era apóstol y profeta. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice que tenemos que edificarnos sobre el fundamento de profetas y apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El Espíritu Santo no ordenó, no enseñó, no dijo escribe sobre licenciados en Biblia, doctores en Biblia, magíster en Biblia, psicólogos cristianos, entre comillas. No hay mandamiento del Espíritu Santo para licenciados, doctores y magíster en Biblia. No hay mandamiento para psicólogos cristianos. Eso es apostasía, herejía, anticristos. Se oponen a la sana doctrina de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para corregir, útil para redarguir, útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16.
Porque la palabra de nuestro gran Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Quebranta las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Hebreos 4:12. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, entendiendo primordialmente esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, escribieron todas estas cosas. Segunda de Pedro 1, capítulo 1, versículos del 19 al 21. La palabra de nuestro gran Dios es inerrante, no tiene error, es perfecta. El Espíritu Santo habla en lenguaje explícito, claro, puro, transparente, entendible. Se entiende todo. La palabra de nuestro gran Dios no necesita algo extra, como una escuela, un colegio, una universidad, un instituto bíblico, licenciados, doctores, magíster, psicólogos cristianos. Todos estos son apostasías, herejías, anticristos. Hay que tener cuidado. Advertencia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Cristo, porque Cristo es la cabeza de todo principado y toda potestad. Colosenses 2, 8 y 9. Saludaos los unos a los otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Primera de Pedro 5:14. Las iglesias de Cristo de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia de Cristo que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Primera de Corintios 16, capítulo 16, versículos 19 y 20. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia de Cristo que está en su casa. Filemón 1 y 2.